La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta linda mañana. Quiero darle gracias a los que dirigieron en adoración, nuestros músicos. Gloria a Dios por ellos. Qué lindo tiempo de adoración. Quisiera también darle gracias a la congregación por sus oraciones, porque la última vez que estuve con ustedes fue en el Día de las Madres. Y el Día de las Madres yo compartí y pedí de parte de ustedes sus oraciones, porque mi esposa se encontraba bien grave, mal de salud en casa. Y mientras nosotros nos gozábamos aquí y orábamos, ella estaba allí en una condición seria. Y le doy gracias al Señor que de esta congregación, la doctora Ixen y su esposo, llegaron a casa ellos ese Día de las Madres a atender a mi esposa. Sacaron de ese tiempo, ¿verdad?, del Día de Madres. Y cuánto le agradecemos a ustedes, ¿verdad?, por ese gesto tan lindo de llegar a mi casa y atender a mi esposa que estaba en una situación delicada, ¿verdad? Y parte de ese proceso fue que le encontraron un tumor en el intestino grueso, la operaron y el cirujano nos reportó que era el tumor más grande, canceroso, que él había sacado como cirujano. En los años de él como cirujano, se hizo el estudio del tumor y se reportó a nuestro oncólogo que era un cáncer de 3B, serio. Y así nos sentamos con el oncólogo y él nos dijo, tenemos que ser agresivos en atender a este cáncer. Y así comenzó ese proceso en los primeros citas de quimioterapia, y él pidió, dice, vamos a hacer un PET scan, aunque ya tenemos un estudio del cáncer que existe, vamos a hacer un PET scan. Y así se hizo, y él nos llamó a su oficina y nos dijo, estoy un poco sorprendido porque el estudio que se hizo primero, que indica la presencia de un cáncer tipo 3B, en el PET scan aparece ningún cáncer. Ninguno. Sus oraciones, ¿verdad?, y muchos otros que se unieron con nosotros, el Señor ha respondido en misericordia. Yo le pedí al Señor, Señor, no quiero un milagro, lo que pido es misericordia, que tú tengas misericordia de mi esposa, y si es tu voluntad, yo creo, Señor, que tú la puedes sanar. Y Señor, si la respuesta no es sanidad, danos la fortaleza, porque como quiera confiamos en ti, ¿verdad? Y yo vengo a darle gracias a ustedes por sus oraciones, ¿verdad? Y compartir las buenas nuevas. El oncólogo, nuestro oncólogo, los ha puesto en un régimen de un tratamiento de quimo, lo que él llama preventivo. Si por si acaso hubiese un cáncer que no apareció en el PET scan, se pudiera atender. Entonces, continuamos pidiendo sus oraciones. Ella está preocupada porque se le está cayendo el pelo, ¿verdad? Y yo le digo, no te apures, porque va a volver. Y cuando vuelva, quizá vuelva rojo o rubio, o quién sabe, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor y por sus oraciones. En esto estamos muy agradecidos. Les voy a pedir estar en pie y abrir sus Biblias conmigo a la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Versículos 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillados de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quienes perverten el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Palabra del Señor. Padre celestial, bendecimos tu nombre y celebramos tu presencia en medio nuestro. Reconocemos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, y procuramos que tu Espíritu Santo nos haga sensible a tu palabra. Que nos capacite, Señor, no solamente para oírla, sino para entenderla. Señor, estamos necesitados de ti. Y pedimos, Señor, que en esta linda mañana, Señor, tu palabra encuentre lugar en nuestras mentes y corazones. Que tú nos hables a través de ella para edificación, para bendición, para orientación y corrección. Y a ti, Señor, daremos toda honra y gloria y alabanza desde ahora y para siempre, porque a ti solo adoramos y proclamamos Señor y esperanza de nuestra vida. Amén, amén. Se pueden sentar. En esta mañana, cuando comenzamos la adoración, me ha llamado la atención mucho de lo que hemos cantado. Y lo primero que cantamos en esta mañana se decía: nos volvemos a ti en adoración. Eres dueño y Señor. Y en la primera expresión de adoración reconocíamos que éramos rebeldes. Señor, reprende nuestras rebeldías. Señor, deseamos volver a ti. Y como se compartió en el devocional, todos somos pecadores en el proceso de arrepentimiento. Aquí no hay ningún justo. El único justo es Cristo. El único. Estamos aquí porque estamos necesitados de Él. Ahora, el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Gálatas, es interesante que muchos intérpretes bíblicos nos dicen que la carta de Gálatas fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Muchos otros dicen que fue la carta a los tesalonicenses. Y es interesante que esta es una de las pocas cartas del apóstol Pablo a donde él se encuentra molesto, donde no se encuentra el saludo típico de bendición a los hermanos en Gálatas. Y vemos que aquí él está respondiendo a una realidad que vivía la iglesia en Galacia. Si algo me llama la atención, los antropólogos nos dicen que la naturaleza humana, suya y mía, es que tendemos a ser idólatras. Los antropólogos nos dicen que somos seres religiosos y el ser humano busca por su naturaleza adorar a algo o a alguien. Esa es nuestra naturaleza caída. Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas está escribiendo en un contexto que confrontaba a la iglesia cristiana. La región de Galacia se encontraba como parte de Turquía. Y si ustedes se acuerdan del libro de Revelación, las 7 iglesias del Apocalipsis, en esas 7 iglesias se encontraban centros de adoración al emperador. En 5 de esas iglesias
se encontraba un altar imperial al emperador como figura divina. En 6 de las ciudades del Apocalipsis se encontraban 6 ciudades con templos imperiales, y en 5 de esas ciudades al cual Juan se dirige en el libro de Revelación se encontraban sacerdotes imperiales. Es decir, cuando Juan escribe su carta en el año más o menos 90 o 100, está preocupado porque se está dirigiendo a 7 iglesias que se encuentran altamente influenciadas por el culto al emperador. El culto donde se proclamaba en el servicio al emperador, se le proclamaba Kuriai, Señor. Al emperador en esos templos se le proclamaba Christus, Salvador. Se le proclamaba al emperador en esos templos Urinai, el príncipe de paz. Y en medio de esa realidad de la iglesia en Turquía, a donde también se encontraban las comunidades cristianas en Galacia, Pablo escribe esta carta. Conociendo ese contexto altamente pagano, idólatra y político, le escribe esta carta. Y está un poco molesto porque él se pregunta, pero ¿cómo es posible que tan tempranamente ustedes hayan abandonado el evangelio a otro evangelio? Aunque no hay otro evangelio, el evangelio es solamente uno. ¿Cómo puede ser que se han ido y han sido perturbados? Y es interesante que la palabra que escoge Pablo, perturbado, aquellos que perturban la congregación, es una expresión política. Es una expresión política. Aquellos por sus partidismos políticos están dividiendo la iglesia. Porque Pablo entiende qué es lo que está pasando en el entorno de esa comunidad. Han llegado creyentes de otras religiones y hasta de los cultos imperiales y se han hecho parte de esa comunidad de fe. Pero ¿qué sucede? Que me parece que Pablo entiende que se está introduciendo otro evangelio y dice que aunque venga otro evangelio por parte de ángeles, y aquí el texto griego indica que si viene por un portavoz que dice ser de Dios, que dice ser de revelación de Dios, pero si esa revelación no cuadra con el evangelio ya dado, ya presentado, ya enseñado entre vosotros, no lo reciban. Esto es lo que está viviendo la iglesia en Galacia. El asunto de su idolatría. ¿A quién escogieron servir? ¿Quién es y qué es aquello que define su identidad? Hemos cantado lindamente en esta mañana que Cristo es Señor, Cristo es Rey, que le pertenecemos a Él. Y la iglesia se encontraba en una situación de lealtad. Si la lealtad del creyente se dedicaba a Cristo como el único Señor, porque es Cristo sobre toda la iglesia, y la iglesia es una, es más que una. Y que cuando la iglesia se reúne bajo el poder del Espíritu Santo, la autoridad de la palabra, compartiendo, expresando su lealtad como iglesia. Pablo entendía la diferencia entre los poderes y las autoridades externas, políticas, culturales, sociales, que deseaban imponerse sobre la comunidad iglesia. Y si algo se marca de una forma bien clara, es que la institución iglesia instituida por Cristo, encabezada por Cristo y por el poder del Espíritu Santo y su palabra, es una institución distinta, única, singular, no es semejante a nada en la sociedad, en la cultura, en las estructuras de poder seculares. Entonces Pablo está inquieto porque parece que hay una confusión en relación a la lealtad y la naturaleza de la iglesia. Y él le dice, aunque yo venga con otro evangelio,
y no ha sido el evangelio que les yo he enseñado y les he instruido, no lo reciban. Entonces Pablo está respondiendo a la realidad de su tiempo. Yo diría que hoy vivimos en tiempos similares. Si algo caracteriza a la iglesia evangélica en general, es que más nos definimos por los partidos políticos que por nuestra identidad como iglesia. Y qué triste ver eso, que los partidos políticos externos seculares se estén manifestando y expresándose para definir la vida y misión y la naturaleza de la iglesia. En sí, lo que Pablo se está preguntando, ¿a quién le debe el creyente su lealtad? ¿A quién debe de servir? Porque en el culto romano se celebraba que César era el Señor. Que César era el Señor. Que Él era el Cristo, que en griego quiere decir el Salvador. Que Él era el príncipe de paz. Y ahora la iglesia se encuentra ante la pregunta, ¿quién en sí es mi Señor, mi Cristo y mi príncipe de paz? ¿Será aquello que se celebra en los cultos imperiales, a donde se reconoce la lealtad al Estado romano, a la estructura política de su época? ¿O sino que somos llamados como iglesia a rendir nuestra lealtad a otros? En el Evangelio de Marcos, si usted así sentados, busquen el capítulo 8 de Marcos, versículo 27 al 33. Jesús se encuentra en Cesarea de Filipo. Esto es una región en la región norte del mar de Galilea. Y Jesús está caminando allí con sus discípulos por el campo. Y nos dice en Marcos 8, 27, 23, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces Jesús le dijo, ¿y vosotros quiénes dicen que soy? ¿Y vosotros quiénes dicen que soy? Han estado caminando, acompañando a Jesús por un tiempo. Han visto sus milagros, han sido en sí discípulos de su enseñanza. Pero ahora el Señor se detiene para preguntar sobre la opinión popular. ¿Qué es la percepción que tienen otros? ¿Qué dicen otros en relación a quién yo soy? Y ellos dicen, imagínense Juan el Bautista. Juan el Bautista ya estaba muerto. Ya Herodes le había cortado la cabeza, pero algunos creían dentro del misticismo judío que él había regresado en espíritu y que Jesús era expresión profética de Juan el Bautista. Otros decían Elías. ¿Cuánto tiempo no había pasado desde Elías ser recibido al cielo? Y otros, algunos profetas. Vemos que a través de los tiempos las respuestas que se ha dado ante la pregunta ¿quién es Jesús? Es una pregunta que hoy necesitamos considerar. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Jesús dice, entiendo la respuesta de la percepción pública de aquellos que no me conocen, que no han caminado conmigo, que no han visto y no han sido testigos de los milagros. ¿Qué dicen ellos? Y es interesante que a través de los años y los siglos han habido diferentes respuestas a la pregunta ¿quién es Jesús? Y él le pregunta y le dice, esa es la opinión pública, pero ustedes que están conmigo, ¿qué opinan? Y miren lo que responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ese discernimiento, el hecho de tú conocer de veramente quién soy, que soy más que un profeta, más que Juan el Bautista, más que Elías. Soy el Cristo, el que Juan llamaría el Logos
Dios hecho carne. Pedro, lleno del Espíritu Santo, reconoció quién era este con quien él hablaba y acompañaba. A través de los tiempos, ante la pregunta ¿quién es Jesús?, han habido muchas respuestas. Algunos han dicho es el maestro rabino, otros han dicho es el profeta, es el hacedor de milagros, es el Mesías de Israel. Otros han dicho es el evento central de la historia humana, como el teólogo Pannenberg. Otros dicen el Evangelio nos dice la luz del mundo, el Rey de Reyes, Señor de señores, el Hijo del Hombre, el Cristo crucificado, el resucitado, el Príncipe de paz. Y por ahí siguen. Hoy el más común es Jesús el liberador, el que viene a librar a los pobres y los oprimidos de su opresión. Pero ¿qué es la respuesta suya y mía hoy ante la pregunta ¿quiénes dicen ustedes que soy? Cuando yo escucho el internet, veo el internet, la televisión, la radio, ¿qué oigo en las iglesias? Cuando se preguntan ¿quién es Cristo? El Todopoderoso. Y cantamos Todopoderoso es. Y sí lo es, Él es todopoderoso. Muchas veces cuando oigo la radio, lo que escucho de parte de pastores y evangelistas, ven y recibe tu milagro. ¿Quién es Jesús? El hacedor de milagros. Ven, ¿quién es Jesús? El que te va a hacer próspero, que te va a bendecir y prosperarte. ¿Quién es Jesús? Cantamos, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Y sí lo es. Y algunos reconocemos que es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Pero es interesante que una de las expresiones que más estoy escuchando en estos días en relación a quién es Jesús se encuentra en Juan 14 al 15. Lo que se resalta en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 14 al 15, a donde Jesús le dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la ha dado a conocer. Y esto me llama la atención, que hoy he visto varios libros a donde se resalta Jesús es tu amigo, es tu panita, ya no es tu Señor, porque ya ser el Señor de tu vida no es necesario, porque Él rompió con eso. Él es ahora tu amigo. Y vamos a ver que esto es altamente antibíblico. Antibíblico. Mire las implicaciones de Jesús ser amigo. Porque muchos vienen a la iglesia buscando un amigo. El Evangelio no es que Jesús es tu amigo. Vamos a ser claros. Si Jesús es mi amigo y tu amigo, tú eres coigual con Él. Entre ti y Él no hay ninguna diferencia. Si Él es tu amigo, tú no le tienes que obedecer de nada. ¿Usted se siente necesitado de hacer lo que su amigo le pide? No. Si le gusta, sí, si no le gusta, no. Si Jesús es tu amigo y que el Evangelio tiene que ver con Jesús ser tu amigo, Él no es tu Salvador. ¿Algún amigo suyo puede salvarlo? ¿Algún amigo suyo ha muerto para perdonar tus pecados? ¿Algún amigo suyo es divino, el Verbo hecho carne? No. Entonces se malinterpreta Juan 15. Jesús le dice, porque ustedes me obedecen y hacen mi voluntad, y su relación conmigo ha sido íntima, ha sido cercana, porque ustedes me aman, aunque son mis siervos, yo los voy a tratar y voy a hablar con ustedes como uno le habla con un amigo. Le voy a hablar con un amigo porque quiero que ustedes se enteren de mis planes y mis propósitos. Pero entonces más adelante le dicen, hagan mi voluntad, hagan lo que yo les mando. Espérese, pero no es que somos amigos. ¿Y por qué tú me estás mandando?
porque no ha cambiado tu estatus de ser esclavo. No ha cambiado esa relación. La relación del creyente con Jesús como el Señor. Y si Él es Señor, la única relación que yo puedo tener con Él es siervo. Siervo. Si soy fiel, se dirige a mí como un amigo, pero mi relación con Él es de Señor y siervo. Escribiéndole la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 y 9, Él se encuentra en Corinto y tiene planes de ir a conocer la congregación en Roma. Él desconocía la iglesia en Roma. La iglesia en Roma fue fundada por otras personas, probablemente que salieron del avivamiento de Pentecostés. Y ellos, volviendo a esas regiones, fundaron iglesias. Y Pablo, preparando para llegarse a Roma, comparte la carta porque quiere asegurarse del evangelio de Jesucristo. ¿Qué es aquello que ustedes han recibido? Y escribiendo la carta de Roma, capítulo 10, les dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Y entonces note lo que le dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí la palabra de fe, pisteo, lo que quiere decir, este es el contenido de nuestra teología, nuestra doctrina, de aquello que creemos. Aquí la palabra pisteo, fe, no se está usando como en Hebreo 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se está usando en ese contexto. Porque el concepto pisteo, fe, tiene dos diferentes vertientes. Y la primera es contenido. Y aquí Pablo está anunciando, esta es la fe, este es el contenido, el fundamento de nuestra fe que estamos predicando y enseñando. Esta es la palabra de fe que predicamos. Muchos creen que esta es la primera confesión de la iglesia cristiana, a donde Pablo va a reducir de forma sintetizar qué es la fe cristiana. Y miren lo que nos dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca, confesares en voz alta. Ahora, lo que Pablo le está presentando a la iglesia en Roma es algo sumamente peligroso. Porque ante la adoración imperial en Roma, lo que se esperaba del ciudadano fiel era proclamar que César es Señor. Él es el Señor. Y que alguien viniera y dijera, no, hay otro Señor, le estaban poniendo en sí el cuchillo a la garganta. Porque sería una confesión de traición al Estado romano. Pablo reconoce que el altar, que el culto, la idolatría que informaba la iglesia en esa época, especialmente esa región, era la idolatría de rendirle culto, de rendirse como esclavos y siervos al emperador, al Estado. Y él, conociendo eso, le dice que lo que estamos predicando es que César no es Señor, que eso es una mentira, que el Estado no es Dios. Y está exponiendo al creyente a confesar su fe de forma pública. La historia nos indica de vez en cuando, en los primeros 300 años de la historia cristiana, la iglesia cristiana era perseguida a muerte por 300 años a través de 10 emperadores. Y de vez en cuando, si usted le caía mal a un vecino y el vecino sabía que tú eras cristiano, él traía a un soldado y te preguntaba frente al soldado, ¿quién es Señor?
¿quién es Señor? Porque sabía que si tú confesabas con tu boca que solo Jesús es Señor, era un delito de traición, muerte. No era poca cosa confesar. Por eso más adelante vemos en los evangelios, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos. Pero aquí, ante el potencial de usted morir, te exige una confesión que va a impactar tu vida, para bien, para muerte o para vida. Si confesares con tu boca que Jesús no es tu amigo, no es tu rey, no es el poderoso, no es el hacedor de milagros, no es el gran maestro, no es el modelo ético moral, no. Señor. Ahora la palabra que Pablo usa aquí, kuriai, es la palabra para identificar a un esclavo que está en una relación con su amo. Su amo es el Señor, le pertenece. El amo tiene como esclavo y tiene poder sobre vida y muerte de ese objeto humano llamado esclavo. Este es el concepto que Pablo pone al corazón de la confesión de la comunidad llamada iglesia. Su confesión que Jesús es su amo, su dueño, a quien le pertenecemos. Ahora Pablo también entendía que para esta época, dentro del concepto griego de amo, de señor y esclavo, se usaba otro concepto griego. Otro concepto para describir a otro tipo del Señor, que era en sí uno que no era legítimo, uno que abusaba en sí de sus propiedades. Despotéis. La otra expresión para uno que era dueño de esclavo era despotéis, que en español se traduce déspota. Y el déspota bajo la ley romana no tenía derecho de ser amo de un esclavo. El déspota era uno que se robaba los esclavos de otros, como antes se robaban los caballos, aunque aquí todavía se hace, y las cabras, ¿verdad? Que se hacían dueños de esa propiedad de forma ilegítima. En el Imperio Romano habían aquellos que se pasaban como señores, pero no eran legítimos, eran déspotes. Pero ellos asumían control y potestad y abusaban de sus esclavos porque no le costó nada. No le costó nada. Los maltrataban y si se moría, se moría. No tenían derecho legal sobre esas vidas. Y Pablo entiende esta dicotomía entre el Señor legítimo que se llama Jesús, que tiene poder y potestad sobre el bien y el mal, la vida y la muerte de aquello que le pertenece, y el poder demoníaco, del diablo que toma posesión y poder sobre las vidas de otros. Pablo va a tratar con esto en su tratado sobre el tema de exusía. Exusía, Pablo entiende, es el concepto romano de identificar poderes en los aires demoníacos que se quieren hacer dueños de nuestras vidas. Y Pablo nos llama públicamente a confesar, a reconocer y a preguntarnos y a responder quién es nuestro Señor. Y para el creyente, Pablo plantea que hay más que una opción. Se llama Jesús. Ahora, ¿qué se entiende por Señor? Porque hoy vivimos en una cultura moderna, posmoderna, a donde la autonomía, la privacidad, la libertad, la independencia nos marca. Y resistimos por naturaleza ser esclavos de nadie.
Por eso nos encanta hablar. Si yo pregunto, ¿cuántos siervos y siervas del Señor tenemos aquí? Déjeme ver su mano. ¿Tenemos algunos siervos y siervas? Ok, ahora pregunto, ¿cuántos esclavos tenemos aquí? A muchos se ofenden con esclavos. No, yo no soy esclavo de nadie. De nadie. La palabra que se usa es esclavo. Es esclavo. Y interesante que la confesión no es que Jesús es el Cristo. La confesión es romano. No es que Él es rey. No es que es mi amigo. Esa no es la confesión fundamental del creyente y de la iglesia. Note que los que nos dice Él orientando a la iglesia en Roma. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, note que no dice, si confesares con tu boca que Jesucristo o que Cristo es tu Señor. Cristo es un título. Jesucristo no es el nombre y apellido de Jesús. Jesús es su nombre, Cristo es su título, o Cristo es nuestra confesión, nuestro Salvador. Pero mire la intención de Pablo aquí en esta confesión fundamental a la fe cristiana. Si confesares con tu boca que Jesús es tu amo, tu dueño, a quien tú le has rendido toda tu voluntad, que ahora tu vida y la mía no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si algo marca nuestra sociedad y cultura moderna es nuestra libertad, nuestra autonomía. ¿Y qué sucede? Esa autonomía y libertad en sí milita contra la confesión que yo le pertenezco a otro. Otro me ciñe, otro me manda, a otro yo le he cedido mi voluntad, mi deseo, mis sueños, mis temores. Ya yo no me mando. Ahora, ante el mundo moderno parece locura. Mira qué tonto. Y que se dio su libertad, su autonomía. Qué tonto. Pablo nos dice que la verdad del Evangelio parece locura a aquellos que se están perdiendo. Pero aquellos que hemos conocido a Jesús es para salvación. Pablo es claro, esto no es negociable. El Señor es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Y Él quiere ser claro con la iglesia en Roma. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Eres tú o son otros? Pero la fe que predicamos es que Jesús tiene que ser Señor. Y note, como dije, no dice Cristo. ¿Por qué Pablo no une aquí Jesucristo? Porque me parece que Pablo entiende que si Jesús no es mi amo, mi dueño, a quien yo le pertenezco, le he entregado todo lo que soy, lo que tengo, lo que sueño, te pertenece, Señor, no puede ser tu Cristo. No puede ser tu Salvador. Porque si usted y yo no le pertenecemos a Él, Él no viene a salvarnos. Él viene a salvar a lo que le pertenece. ¿Y cómo es que esa pertenencia se expresa? En la confesión que tú eres Señor de mi vida, de todo lo que soy. Y porque he entregado mi vida y parece como locura, yo he compartido en los estudios bíblicos esto, que cuando le anuncié a la Facultad de Teología en Andover Newton, a donde era profesor catedrático permanente, que me iba, y dejé mi plaza en Harvard, en la Escuela de Medicina, después de 9 años, que me voy. Me dicen, ¿para dónde tú vas? Para Puerto Rico. Tú eres un loco, ¿qué hay en Puerto Rico? ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy porque el Señor me está llamando a Puerto Rico. Ah, ¿tú eres uno de esos fanáticos pentecostales? Sí, yo soy uno de ellos. Pero qué bobera, Sullivan, tú eres un académico, un intelectual, ¿qué tú vas a hacer? ¿Para qué? El Señor que me trajo
a Andover Harvard, es el señor que ahora me dice, te quiero en Puerto Rico. ¡Qué locura! Y la Universidad de Yale se enteró y dijo, ok, no te vayas a Puerto Rico como dejas a Harvard y Andover, vente a Yale. Le dije, no, es que yo tengo una invitación superior de responder a la dirección de mi Señor, porque yo no me mando, yo no me ciño. Desde que yo entregué mi vida al Señor, fue completito, aquí estoy. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga en tu nombre? Parece locura. Y algunos compañeros todavía me dicen, man, Sam, you're crazy. You are fundamentalist. Tú eres muy fundamentalista. Y mire qué bobo eres, que Dios te dijo y te guió a Puerto Rico. ¿Cuánto te están pagando? No me dice, te están pagando una miseria. Dice, gracias a Dios que mi Dios siempre me ha sostenido. Nunca me ha faltado nada. ¿Por qué? Porque el que invita, paga. Señor nos cuida. Señor nos cuida. Y antes que sigue, mire, si a alguno le interesa este fenómeno paulino, de quién es Señor ante los poderes políticos de Roma, les recomiendo este libro, un trabajo exegético, bíblico, teológico y político, mirando las estructuras romanas y la imposición del señorío de César sobre todos, y cómo mejor entender el reclamo de Pablo a los romanos y el contexto en cual él le pide una confesión pública aunque te cueste la vida. Si a alguien le interesa un estudio histórico, exegético, extraordinario sobre el tema del señorío, o la pregunta, ¿Jesús es Señor o César? Y hoy nos estamos encontrando con esta problemática. ¿Quién de veramente gobierna tu vida? ¿Quién te define? ¿Los partidos políticos? Mire, hay tres áreas mayores en la sociedad moderna que procuran ser las expresiones de nuestra idolatría. Primero, las estructuras sociopolíticas, que quieren exigir lealtad absoluta e incuestionable a sus estructuras y estilos de vida, de la manera ellos regirse y comportarse. Y la iglesia siempre ha vivido en esa tensión con el Estado, con el gobierno, y los medios por el cual la sociedad secular quiere imponerle a la iglesia la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de decidir las cosas. Las quieren hacer en el estilo del mundo. Pero la iglesia es una comunidad distinta, separada, santificada, que vive bajo el señorío de Cristo como su Señor y que no está sujeta a los estilos de vida, valores, comportamientos del mundo. El otro que la iglesia se enfrenta es todo el mundo terapéutico, el famoso DSM-5, a donde hoy la psicología define quién tú eres, por qué tú existes, qué son los propósitos de tu vida, y te venden otro evangelio, el evangelio que tú eres bueno y lo que necesitas es motivación, que te invitan a reprender el sentido de culpabilidad, que te van a ayudar a reprender el sentido de vergüenza. ¿Y quién es aquel que cree en ti y en mí el sentido de vergüenza y de culpabilidad? El Espíritu Santo, que te redarguye de pecado. Pero en el mundo terapéutico quieren sobreimponer sobre la identidad, la función y la necesidad del ser humano criterios solamente terapéuticos, porque interpretan al ser humano ser solamente bueno. Mire, en la psicología hay muchas cosas buenas, positivas, sí, pero cuando esos criterios nos definen y definen qué es el mundo y el Dios en que vivimos, creamos, estamos en peligro. El otro son las ciencias naturales. Las ciencias naturales y sociales nos definen como animales amorales, sin propósito, sin voluntad. Somos animales y la ética que nos define es el poder. El más fuerte sobrevive. Nietzsche, el Superman, que el propósito del ser humano es existir para ejercer poder sobre otro. Nietzsche, que define esa naturaleza caída.
de la filosofía natural y de las ciencias naturales. Y ante estos otros que desean definirnos, de controlarnos, de nosotros someternos a ellos como aquello que nos define, aquello que da propósito a nuestras vidas, el Evangelio de Jesucristo viene y te dice, no, lo que define nosotros como creyentes es la palabra. Este es nuestro criterio. Esto es lo que define nuestra convivencia, el proceso de la toma de decisiones, los propósitos de la existencia y misión de la iglesia. Aquí están. Y la palabra compite con las otras estructuras de poder que diariamente nos confrontan y desean definirnos y controlarnos. Pablo dice, no, la confesión es que solo Jesús es Señor. Y creer que Dios lo levantó de los muertos. Y es interesante que en la iglesia ha entrado teólogos y maestros que enseñan que Cristo nunca resucitó, nunca, que es un mito, es un cuento de hadas, es una metáfora, es ficción. ¿Por qué? Porque según el imperio del racionalismo humano, no es posible que ningún hombre resucite de los muertos. Entonces el testimonio de la Escritura que Él resucitó, el testimonio de más de 500 testigos oculares que lo vieron, lo tocaron, caminaron con Él, es mentira. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo no separa el señorío de Jesús como tu amo de su resurrección. Y hay muchos en la iglesia, por falsa doctrina, quieren separar a Jesús como amigo o panita y que rechazan su resurrección corporal, que vino en carne. El testimonio de Juan vino y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces el testimonio de la confesión de la comunidad que se llama cristiana, seguidores de Jesús el Cristo, aquellos que esperan ser salvos porque han depositado su fe en la persona de Jesús. Somos llamados entonces a reconocer, es el Cristo resucitado, no es un cuento de hadas, no es un mito. Augusto Comte, en el desarrollo del pensamiento humano, dice que la primera etapa de las tres etapas del desarrollo humano nos dice que el primero es primitivo teológico, ficticio, porque Jesús nunca resucitó. Ciencias sociales. Entonces el Evangelio, y Pablo nos confronta con el Evangelio, nos pregunta, ¿en quién ha creído usted? ¿Ha creído en una revelación que ha venido a través de alguien? El que se ha revelado se llama Jesús, nuestro Salvador y Señor. En el Antiguo Testamento, y ya voy cerrando, se anticipa este asunto de señorío. En el libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 6 y 7, miren lo que nos dice. Éxodo 21, versículos 6 y 7. Si él insiste en decir, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. La escena que se está dando aquí es la ley que gobierna a los esclavos judíos. Si tú eras judío y no pudiste pagar tu deuda, tú podías llegar a otra familia judía y ofrecerte como esclavo a esa familia. Esa familia te recibía, si tenías hijos y casados, te recibía a ti y a tu esposa y tus hijos. Y llegaban a un acuerdo por cuánto tiempo le iban a servir por la deuda que le debían. Y entonces esa familia entraba a servir como esclavo en esa casa de judíos. Pero entonces cuando llegaba el momento de ser libre, de usted cumplir su deuda porque usted y su familia
cumplió la deuda siendo esclavo. El día que eso llega, se daba la oportunidad de decidir si me voy porque ahora soy libre, la deuda está paga, vámonos. Pero el esclavo podía decidir quedarse. No quiero salir libre. ¿Cómo que no te quieres ir? ¿Tú quieres seguir como esclavo? Sí. Espérate. Quiero que conozcas las consecuencias de tú quedarte como esclavo. Entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le hundirá la oreja con en sí es un clavo. Las condiciones de tú decidir quedarte sirviendo, ¿por qué te quedas? Porque esto es un buen amo, me trató bien a mí y a mi familia. Y me parece que me va mejor yo quedándome aquí en esta casa como esclavo, que yo ahora aventurarme con mi familia a ver qué nos va a traer la vida. Entonces él le decía, pues mira, si tú decides quedarte, será para el resto de tu vida. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Porque ahora llegó el momento de tu libertad. Pero si tú decides rechazarla y quedarte en esta casa como esclavo, es para siempre. Tú, tus hijos y tu esposa. ¿Tú estás seguro? Quiero quedarme aquí. Y entonces llamaban los jueces del pueblo y las familias y lo llevaban a la puerta principal de la casa y buscaban un martillo y un clavo y pegaban la oreja al poste de la casa y le traspasaban la oreja con el clavo, lo clavaban al poste de la entrada de la casa y allí se brotaba la sangre de su oreja, marcando el pacto hecho por el resto de su vida. Le sacaban el clavo y ahí lo que lo marcaba como el clavo de amor era el hueco en la oreja. Y mire qué curioso, cuando ese esclavo bajaba al mercado a trabajar con los otros esclavos, a la finca a trabajar porque habían otros esclavos, los otros esclavos miraban a ese esclavo y le miraban la oreja y comentaron, wow, mírale la oreja a ese. Qué dichoso es. Qué dichoso es ese esclavo. Que el Señor su amo ha sido tan bueno, tan misericordioso con él, que él ha decidido servirle para el resto de su vida voluntariamente. Y qué triste que nosotros aquí estamos esclavos, pero porque no es porque queremos. Y aquí estamos sufriendo. Pero ese es el dueño de él. El dueño de él sí es bueno. Mira qué bueno es que él no quiso rendir su esclavitud. Porque su amo obviamente es bueno y misericordioso y cuida de él. Pero nosotros, nuestro amo, el despotéis, el déspota, lo que hace es abusar de nosotros y maltratarnos. Pero qué dichoso que él decidió rendir su vida al servicio de ese Señor. Este es el trasfondo que Pablo está trabajando con el asunto de señor y esclavo. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes quién soy yo? ¿Quién es Jesús para usted? Rey. Bueno, te va a gozar del reino si Él es tu Señor. Te va a bendecir
Si es tu Señor, y aunque no sea tu Señor, mira lo bueno que es el Señor que te bendice anyway. Note que Él sea poderoso, que Él sea rey, que Él sea el hacedor de milagros. Nada de eso te salva. Nada de eso te salva. Lo único que nos salva es la confesión que Él es mi Señor. En Él deposito mi presente, mi futuro, mi vida, mis sueños y mis temores. Lo entrego todo. Todo te lo pongo a tus pies, Señor, porque conozco quién tú eres. Y ahora, mire qué cosa, y voy cerrando con esto, que confesar a Cristo como tu Señor no es natural. Confesar a Cristo como Señor de nuestra vida es contra natura. Nuestra naturaleza pecaminosa resiste, rechaza que usted le entregue a Jesús su vida para ser amo suyo. Nuestra naturaleza caída no lo quiere, lo resiste. Por eso Pablo escribe a las cartas a los Corintios y les dice que nadie puede confesar que Jesús es Señor sino por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entregarle la voluntad, la autonomía de uno a otro no es natural. Milita contra quienes somos. Por eso se requiere una obra sobrenatural del Espíritu Santo que te quiere convencer que eres pecador. Aunque te crees bueno, estamos equivocados. ¿Capaces de hacer el bien? Seguro que sí. Pero por naturaleza, bueno, pero con la capacidad de pecar. Tenemos una naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo nos quiere convencer. Segundo, nos quiere convencer que necesito arrepentirme. Necesita convencerte a ti y a mí que estoy mal y que el único que arregla esto se llama Jesús. El único. Pero esto requiere una transformación de tu mente, de tu corazón. Y esto lo logra el Espíritu Santo, que te molesta, que te empuja, que te toca, que desea moverte hacia esa confesión de rendirte. Y eso es contra natura. Todos los resistimos. Pero es lo esencial y necesario si queremos identificarnos como cristianos. Si Jesús no es el Señor de mis bienes, mi voluntad, de mi mente, de todos los aspectos de mi vida, entonces yo no le pertenezco. Y si no le pertenezco a Él, hay más que una otra opción. Le pertenece al déspota, aquel que no le interesa tu vida, tu futuro, que te abusa y te manipula para sus propios bienes. Y que esta invitación, esta confesión, que Jesús es Señor, no se comparte con nadie más. Y cuando usted y yo en nuestra vida cotidiana decidimos que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer, porque esta es mi voluntad, Jesús deja de ser nuestro Señor. Su señorío no es negociable. ¿Es sí o no? Y el que te quiere convencer de la necesidad de Él no ser tu amigo, el amigo viene más tarde. Si tiene una relación íntima, fiel y obediente a tu Señor. Pero la invitación a ser creyente es el ser Señor de tu vida. No es invitación a ser religioso. No es una invitación a asistir a la iglesia. Es una invitación que te confronta y te pregunta quién es el amo y el dueño de tu vida. ¿A quién le pertenece? Porque en la fe cristiana hay más que dos opciones. ¿Le pertenece a Él o le pertenece al déspota? La decisión es nuestra. Pablo está confrontando a los hermanos en Roma con una decisión de vida o muerte. Y cómo los emperadores mataron cuántos cristianos que no se negaron a confesar a Jesús como su Señor. Cómo hoy a través del mundo
Miles mueren porque no están dispuestos a rechazar o a negar el señorío de Jesús. Pablo entendía lo que esto representaba. Era un asunto de vida y muerte. Que la confesión no era una poca cosa, no era un asunto emocional. No era, voy a levantar mi mano, me siento bien, ay, gloria a Dios. No, no, no. Es una transformación interna por el Espíritu Santo que te convence. Y usted reconociendo lo que esto representa. ¿Que te vas a emocionar? Seguro que sí. Pero si la emoción no puede ser la motivación de la confesión, es algo mucho más. Es confrontante con la vida y la muerte. De esto es lo que se trata. Que Él es Señor. El primer cántico de esta mañana fue: nos volvemos a ti. ¿Cómo que volvemos? Porque hemos sido rebeldes, cabezones. Hemos querido nosotros mismos ser señores de nuestras vidas, como el mundo. Como el mundo. Queremos imitarlos a ellos. Pero ser parte del cuerpo de Cristo es otro asunto. Es pertenecerle a Jesús. Y entonces termina y dice: eres dueño y Señor. De rebelde y cabezón, el canto nos lleva a confesión y arrepentimiento y a reconocer que Él tiene que ser nuestro dueño. Porque si no es mi dueño, no es mi Señor. Y si no es tu Señor, no te vistas porque no va. Si no es el Señor de tu vida, puede ser un gran religioso, pero Él no será tu Salvador. Porque Él viene a salvar a aquello que le pertenece. ¿Y qué le pertenece a aquel que vendrá en gloria y poder y potestad para establecer su reino? Aquellos que han vivido bajo su señorío, que Él ha entregado su voluntad, sus bienes y todo lo que son, para vivir según la voluntad del Señor revelada en la Escritura. De ti depende la decisión que haces. Pero mire, tenga cuidado, porque no decidir es una decisión. Muchos creen que el no decidir no es una tercera opción. No, 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 no. El no decidir es quedarte en la condición en cual te encuentras. Entonces, el no decidir, no, Jesús no va a ser mi Señor. Eres religioso, pero cristiano no. No nos podemos identificar con Cristo como nuestro Salvador si no es nuestro Señor. Entonces, no decidir es decirle a Jesús: no te quiero, yo me mando. Yo soy autónomo, privado, libre. No me debo a nadie. Qué triste. Te crees libre. La Escritura te declara esclavo del déspota. La opción es sí, pero por obra del Espíritu Santo, que te amonesta, te invita, te procura y te dice: te amo. Y quiero en sí liberarte de las consecuencias de muerte del déspota. Porque si vienes a mí, yo te trataré con amor y misericordia, y con justicia y gracia. Porque yo soy tu creador. ¿Cómo no me voy a preocupar por ti y tu familia? La invito a orar conmigo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Y conscientemente acudimos a ti como Señor. No de costumbre de oración, sino de forma concienzuda. Te confesamos como Señor. Señor, de todo lo que somos, todo lo que poseemos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu perdón, tu misericordia, tus bendiciones.
Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo presente renueve esa invitación a acercarnos a ti en obediencia, en gratitud, porque tú eres nuestro Salvador, que moriste en la cruz del Calvario y te levantaste de los muertos al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Señor, pedimos y intercedemos por aquellos que no han hecho esa decisión, o que no la han entendido así en el pasado y quizá hoy la entienden mejor de lo que se espera de esa confesión que tú eres Señor. Te invitamos, oh Espíritu Santo, a seguir trabajando en las mentes y los corazones, convenciéndolo de esta verdad, que tú solo eres el Señor de la vida, del perdón, de la gracia, de la misericordia, de la esperanza. Si en esta mañana hubiese alguien que no ha hecho esa confesión, usted quizás estaba asistiendo a la iglesia, pero nunca entendió el reclamo del Evangelio sobre su vida, que es un asunto de decisiones, y la fundamental es que Jesús sea el amo y dueño de tu vida. Si usted no ha hecho esa decisión y ha sentido de parte de Dios hacerla en esta mañana, no te avergüences. No te avergüences. Te invito a levantar tu mano ahí a donde estás. Nuestro deseo es orar por ti. Celebrar contigo el hecho de hacerte propiedad de Jesús. Y al invitarle a ser tu Señor, se hace tu Cristo, tu Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana que reconoce que no ha hecho esa decisión? Y esto no tiene que ver con ser miembro de la iglesia. Pablo se estaba dirigiendo a miembros de la iglesia cuando escribe estas cartas. Jesús le está dirigiendo a sus discípulos. ¿Quiénes dicen que soy yo? El Señor te extiende la invitación en este día a decidirte, estar claro. Porque si Él es Señor, tú no te mandas, te ciñe otro. Y si no es tu Señor, qué bueno que eres religioso, pero al no confesar y a recibir a Cristo, a Jesús como tu Señor, Él no será tu Salvador. Sigue bajo las consecuencias de los Walking Dead, a donde hay una declaración de muerte sobre tu vida, porque la paga del pecado es muerte. Y el único que puede perdonar esos pecados y cancelar la sentencia de muerte se llama Jesús como Señor. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tu palabra nos acompañe, nos inquiete, nos moleste en este día. Celebramos, Señor, el hecho que muchos presentes te han recibido como Señor, pidiendo, Señor, fortaleza, bendición sobre sus vidas, certeza y confianza en esa confesión, en esa relación, Señor, que han cultivado contigo. Y a ti, Señor, daremos toda honra y gloria y alabanza por Jesús, nuestro Cristo, a quien esperamos a regresar a establecer su reino. Amén.